jueza Hermelinda Silva Meléndez, quien fue reconocida por el magistrado Rafael Guerra Álvarez en marzo de 2020 con la Medalla al Mérito Judicial en la Ciudad de México, arrastra en su trayectoria un acto de ilegalidad que lo mantiene firme hasta la fecha. La causa 80/2012, con la cual vinculó de manera corrupta a 3 víctimas de tortura relacionadas con el falso caso Wallace. El 30 de marzo de 2012, la jueza Silva Meléndez del Fuero Común libró una orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle Dobín, César Freire Morales y George Curi Layón. Esto lo hizo tras otorgarle valor a la declaración del testigo Jaime Rivera Ocaña sobre el asesinato de Eduardo Salazar Bracamontes perpetrado en 2004. En ese año, ninguno de los 3 inculpados había sido relacionado con este homicidio. La primera declaración de Jaime Rivera Ocaña, vendedor ambulante que presenció los hechos, dejó asentado que no le era posible elaborar un retrato hablado de quienes habían privado de la vida a Salazar Bracamontes. Especificó, ya que no me percaté de la media filiación. Rivera Ocaña desconocía la edad y las características que identificaran al perpetrador de los hechos, esto según consta en el expediente. Así lo reiteró el 21 de abril de 2005 al ser requerido nuevamente a declarar. Dijo, yo solo vi que los sujetos que privaron de la vida al conductor del vehículo Porsche era uno de estatura baja y el otro alto y delgado, de quienes no puedo aportar mayores características. No obstante, la primera detención arbitraria se dio en contra de George Curi Layón, ordenada por Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, vinculándolo con esta causa sin tener facultad para ello. El 16 de julio de 2005, 4 días después de que Isabel Miranda reportara a su hijo Hugo Alberto Wallace como secuestrado y asesinado, Margolis ordenó la detención arbitraria de Curi. Para entonces ya había registro de la relación entre Margolis y Miranda y su injerencia en la PGR en los casos de secuestro. El 14 de septiembre de 2005, por tercera vez, se requirió al testigo Rivera Ocaña a que declarara sobre los mismos hechos, y él ratificó lo anteriormente dicho, que no podía aportar mayores características físicas del sujeto que llegó en motocicleta, ya que no le vio la cara, lo vio de espaldas y los mismos recuerdos guarda hasta entonces. Incluso le presentaron fotografías de varias personas y enfatizó que no podía aportar mayores datos sobre las personas que perpetraron el homicidio de Salazar Bracamontes. Sin embargo, 8 años después de su primera declaración, el 7 de marzo de 2012, Jaime Rivera Ocaña fue reclamado con la averiguación previa Ciedo/UEIS /575/2010 de orden federal para que hiciera una nueva declaración. Ahora frente a la jueza Hermelinda Silva Meléndez del Fuero Común. El testigo inducido por el agente de la Ciedo, Braulio Robles Zúñiga, sostuvo que ahora sí recuerda que la persona que viajaba en la motocicleta tenía el pelo largo y lacio y que le había visto por un momento el rostro. Incluso dijo que podría reconocer a los autores materiales del homicidio, por lo que le pusieron a la vista 3 fotografías, 2 de ellas de Jacobo Tagle Dobín. Entonces lo señaló de haber participado para distraer a la víctima, mientras un tercer sujeto privaba de la vida a Salazar Bracamontes. 23 días después, la jueza Silva Meléndez giró orden de aprehensión en contra de Jacobo Tagle, César Freire y George Curi. La persecución de Margolis con agentes de la Policía Federal. El 2 de septiembre de 2009, al salir de un gimnasio alrededor de las 2 de la tarde, George Curi Layón fue detenido de manera arbitraria e ilegal por el inspector de la Policía Federal Porfirio Javier Sánchez Mendoza y su suboficial Rolando Mayorga Cordero.
El registro videográfico de las cámaras de seguridad especifica la hora exacta en que se lo llevaron y cómo fue obligado a abordar su propia camioneta, trasladándolo a un lugar que no pudo identificar donde fue torturado. Los policías federales le exigieron incluso $1,000,000 para liberarlo de la consigna que llevaban. Al no acceder, fue puesto a disposición del Ministerio Público 36 horas después, acusado de tráfico de estupefacientes, armas de fuego y delincuencia organizada. La agente del Ministerio Público Federal, María de Jesús Castillo Maldonado, fue quien lo acusó de narcotráfico y fabricó como testigo protegido a Brian Cabrera Castillo, bajo el alias Sajed, al que también utilizó para otros casos. En su declaración como Sajed, Cabrera señaló a George Curry de ser jefe de la plaza tanto de la Ciudad de México como en el estado de Morelos, y que pertenecía al cártel de los hermanos Beltrán Leiva, relacionándolo con diferentes nombres y casos. Tras 80 días de arraigo, George Curry fue consignado y puesto a disposición del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas. Por la intervención del agente del Ministerio Público, también se libró una orden de aprehensión en el mismo juzgado en contra de un familiar directo de George Curry dentro de la causa penal número 05/2009, que hasta la fecha sigue vigente. Isela Lagunas y Anabel Hernández en la fabricación. La información fabricada por la agente María de Jesús Castillo Maldonado y el falso testigo Sajed fue promovida en el diario El Universal por la periodista Isela Lagunas, quien colaboraba con Isabel Miranda Torres, y replicada textualmente por Anabel Hernández en su libro Los Señores del Narco, publicada en noviembre de 2010, un mes después de las torturas del 2 y 22 de octubre a César Freire Morales. Anabel Hernández incluso incorporó en su libro que Curry Layón se relacionaba, además de con los hermanos Beltrán Leiva, con Edgar Valdés Villarreal, Julio César Hernández Díaz, Pedro Salas Guzmán y Miguel Rodilla, y agregó el nombre de César Freire Morales y el de Juana Hilda González Lomelí entre estos. Curry ya había desmentido estas relaciones ante el mismo juzgado de Matamoros, Tamaulipas, en su ampliación de declaración del 25 de noviembre de 2009, desahogada mediante exhorto 499/2009-1, derivado de la causa penal 5/2009. No obstante, la periodista Anabel Hernández deliberadamente eludió esta información, puesto que era parte del expediente que había generado la agente federal Castillo Maldonado 20 días antes. Después de estas pifias, en párrafos siguientes, Anabel Hernández, sin tener ningún indicio de nada, escribió que George Curry también había intervenido en el atentado del futbolista Salvador Cabañas en enero de 2010. Sin embargo, Curry seguía en prisión defendiéndose, pero el hecho revela que al menos ese capítulo donde Anabel señala a las víctimas del caso Wallace de estar relacionados con narcotraficantes fue escrito y editado en varios meses del 2010, inducido por los mismos agentes de Eduardo Margolis e Isabel Miranda, puesto que el libro empezó a circular en noviembre de ese mismo año 2010, previo a la ceremonia donde Miranda recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón. En marzo de 2012, Isabel Miranda rechazó públicamente que Curry Layón tuviera algo que ver con el supuesto secuestro de su hijo. Sin embargo, para 2019, ella misma vuelve a relacionarlo a propósito de los atentados de Plaza Arts, diciendo que Curry pertenecía a la organización criminal que secuestró a su hijo, y dio el argumento de que Jacobo Tagle lo había declarado en su detención de 2010. La consigna Margolis, vincularlos con secuestros. En 2011,
se libró una nueva orden de aprehensión en contra de George Curry Layón, ahora relacionándolo con el secuestro de Fernando Martí Haik. El juzgado que se prestaba a librar esta orden era el primero de distrito en materia de procesos penales federales del Estado de México con sede en Toluca, bajo la causa penal 83/2011. Se le dio formal prisión con cargos de secuestro y delincuencia organizada, y después de apelar y demostrar su inocencia, se le concedió la libertad a finales del mes de febrero del año 2012. Sin embargo, al salir del Ceferezo nuevamente, fue detenido por policías federales y fue puesto en arraigo por el agente del Asiedo, Braulio Robles Zúñiga. Dice Curry: al abandonar dicho Ceferezo, caminando, fui nuevamente asegurado por elementos de la Policía Federal, quienes me indicaron que me trasladarían al Asiedo para cumplimentar una orden de presentación en mi contra, y fui puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la unidad de secuestros. Era el licenciado Braulio Robles Zúñiga. Esto está declarado en la causa penal 3/2021. Curry Layón había sido absuelto de todos los cargos federales para entonces, pero estuvo detenido ilegalmente en Asiedo durante 35 días más por la decisión de Braulio Robles Zúñiga, en espera de la orden de aprehensión de la jueza Hermelinda Silva Meléndez, del Fuero Común, quien libró la orden de aprehensión utilizando las mismas declaraciones bajo tortura de Jacobo Tagle Dovín en la causa penal del Fuero Federal. Esto en 2010, además, sin estar relacionada con los hechos de este proceso judicial. Curry dice: en abril del mismo año, 2012, al obtener la libertad en la casa de arraigo dependiente del Asiedo, fui nuevamente asegurado, pero esta vez por unos policías judiciales del Distrito Federal, y fui internado en el reclusorio preventivo varonil Oriente tras cumplimentar en mi contra una orden de aprehensión librada por la juez del 25º Penal del Distrito Federal, dentro de la causa 80/2012. Braulio Robles Zúñiga, de nuevo. Para marzo de 2012, George Curry llevaba 3 detenciones arbitrarias: 2005, 2006 y 2009, y la tortura del 2 de septiembre de ese último año, más la orden de aprehensión en 2011 por caso Martí. Jacobo Tagle llevaba 2 años de haber sido detenido y torturado el 3 de diciembre de 2010 y presentado a los medios de información al día siguiente. Esto fue directamente por Isabel Miranda en conferencia de prensa como uno de los responsables del secuestro de su hijo Hugo Alberto. El último, dice, que faltaba por capturar. César Freire llevaba en prisión desde el 23 de enero de 2006, detenido directamente por Isabel Miranda y por los agentes del Asiedo, entre estos Braulio Robles Zúñiga, quien lo mantuvo 3 días en una casa de seguridad antes de presentarlo oficialmente. En 6 años de prisiones federales de máxima seguridad, César Freire había sido torturado varias veces y su madre, María Rosa Morales, y su hermana Julieta Freire habían sido ilegalmente encarceladas el 8 de febrero de 2006 por órdenes del entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos para presionarlo a que se confesara culpable del caso Wallace. No fue hasta el 2 y 22 de octubre de 2010 que se incriminó por nuevas torturas, más brutales que las anteriores, y además por la muerte de su hermana Julieta. Durante la tortura a Jacobo Tagle en diciembre de 2010, Braulio Robles Zúñiga lo obligó a incriminarse y a incriminar a César Freire y a George Curry del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes. Esto con el objetivo de crearles una trayectoria en delincuencia organizada
para darle credibilidad a la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. Pero el mismo agente Robles Zúñiga también coaccionó al testigo Jaime Rivera Ocaña, quien después de 3 ocasiones en declarar que no reconocía al atacante de Eduardo Salazar Bracamontes, para 2012, ante una instancia federal, siendo el caso del Fuero Común, sostuvo lo contrario. Dijo reconocer plenamente al agresor, que por un momento logró verle el rostro, y acusó a Jacobo Tagle, quien bajo tortura también incriminó a Curi y a Freire del homicidio. Fue así como la jueza Hermelinda Silva Meléndez giró orden de aprehensión contra los 3. El 28 de mayo de 2012, ante el juzgado 25º de lo penal del Fuero Común, la representación legal de Curi Layón, el abogado Humberto Isaac Cano Peralta, cuestionó las declaraciones del testigo Rivera Ocaña y éste respondió: el señor del Asiedo, en referencia a Braulio Robles Zúñiga, me indicó que según Jacobo Tagle Dobín había dado una declaración igual que la mía. Según yo le entendí al oficial, que pues si él había dado esa declaración, pues era el sujeto que yo había visto en aquel entonces, cuando asesinaron al señor Eduardo Salazar Bracamontes. Esto viene asentado en la causa penal 3/2021. Ante la pregunta de la representación legal de George Curi al testigo sobre durante cuánto tiempo conversó el declarante con el señor del Asiedo que ha referido, en respuesta el testigo especificó: como unas 3 horas. Yo solo sé que el lugar en el que estuve conversando con este señor son las oficinas de Reforma en la PGR. El señor de la PGR, el señor del Asiedo, me dijo que Jacobo Tagle Dobín había sido cómplice en el asesinato del señor Eduardo Salazar Bracamontes y que esto había ocurrido por un negocio de antros, y platicando me dijo que este chavo Dobín ya no salía ni confianza ni nada, y que al de la voz le dio miedo seguir trabajando en el mismo lugar porque ya no tenía confianza de acercarse a los carros y de preguntar a su conductor si se iban a quedar o no. Una siguiente pregunta de la representación legal de Curi fue la de que especificar el testigo Rivera Ocaña cuánto tiempo momentáneamente vio el rostro del sujeto que señaló Asiedo cuando el sujeto llegó a la motocicleta al lugar de los hechos. La respuesta del testigo Rivera Ocaña insistió: repito, no le vi el rostro. Me fui con las declaraciones que me hizo el del Asiedo, por las mismas declaraciones que hizo el señor Tagle a las mías. Por eso supuse que era el mismo que conducía la motocicleta. No obstante, el 19 de septiembre de 2014, la juez 25º de lo penal del Distrito Federal, Hermelinda Silva Meléndez, dictó sentencia contra George Curi, señalándolo como penalmente responsable del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes y condenándolo a 20 años de prisión, de los cuales ha compurgado ya el 50%. En esta audiencia judicial estuvo presente la periodista Anabel Hernández, quien sabía perfectamente que Curi Layón era inocente, porque la víctima le había dado la información a detalle de su caso después de que ella publicara en su libro Los señores del narco los expedientes fabricados de la PGR. El ejercicio de la acción penal en contra de Jacobo Tagle Dobín y César Freire Morales por considerarlos probables responsables del homicidio de Eduardo Salazar Bracamontes, aún están pendientes. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.